¿Cómo están? Bien. Hoy estoy muy feliz porque la verdad es que predicar de lo que hoy entiendo que el Señor llamó a predicar no solo es un desafío, sino son de esos pasajes que nos conmueven desde lo profundo al leerlo. Y no importa si es la primera vez que lo estás leyendo y apenas tenés un vago conocimiento acerca de Jesús, este pasaje es un pasaje que va a lo más profundo. La verdad es que a veces les digo, tratemos de imaginar la situación. Yo les diría que tratemos de imaginar el final. Ni siquiera que comencemos. No les voy a pedir que traten de imaginar el comienzo, sino el final. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Lucas. Aquí vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas la historia clínica de un doctor, Lucas. Él era médico, griego, él. Compañero de viajes de Pablo, pero del apóstol Pablo. O justo lo dijo un Pablo, digo, no, del apóstol Pablo. Compañero de viaje del apóstol Pablo. Entonces es así como siempre desde una perspectiva, claro, divinamente inspirado, pero él era médico. Están en el Evangelio de Lucas. El capítulo 7 habla de que Jesús sana al siervo de un centurión, ¿verdad? Así comienza el capítulo 7. Pero en el versículo 11 dice la santa palabra de Dios. ¿Lo tienen? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, dice el versículo 13, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí nos encontramos en un pasaje muy conocido, un pasaje, claro, nos habla de la deidad de Jesús. Toda la palabra nos habla de la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Pero en esta narración que comienza, si se fijan, que dice, aconteció después, en el versículo 11, en realidad poco después de que el Señor ponga su mano en una persona que estaba, fíjense lo que dice el versículo 1 y 2, lo leemos, del capítulo 7, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Ustedes saben cómo terminó? Evidentemente, el que estaba a punto de morir enfermo no murió, por la obra sobrenatural de Jesús. Pero nos encontramos que luego de eso, aconteció que después él iba a una ciudad. Naín. No les voy a dar demasiados datos, tampoco los hay.
allí al suroeste de Nazaret, a pocos kilómetros. De hecho, Naín solamente lo van a encontrar en la Escritura en este pasaje. Solamente se van a encontrar con Naín. Y lo que dice y lo que nos habla es que él iba a esa ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ustedes saben, imagínense, el Señor yendo de un lado hacia el otro, lo seguían, claro, discípulos, familiares de los discípulos y una gran multitud, entre ellos muchos que habían sido sanados. Muchos que les gustaba oír las enseñanzas de Jesús. Siempre que el Señor iba de un lado al otro, lo acompañaban los discípulos y multitudes. Claro, uno ve así y dice quién era discípulo y quién era multitud, y a lo mejor uno no lo puede interpretar. Pero a la altura de nuestras vidas, en este momento, aquellos que están aquí, muchos con años de caminar con el Señor, no pueden dejar de hacerse esa pregunta: ¿realmente soy discípulo o sigo siendo multitud? ¿Realmente soy de los que siguen a Jesús con todo lo que esto implica o soy de la multitud que de alguna manera se agolpa buscando algo de ese maestro en ese tiempo para muchos de ellos? Porque muchos de ellos le seguían sin saber que era Dios hecho carne. Como hoy, que hay muchas personas que te hablan de Jesús, un gran maestro, alguien ejemplar. No, es Dios, es Dios. ¿Es maestro? Sí, es maestro, claro, es maestro, es Dios. Entonces, ustedes imagínense que iba Jesús, imagínense que iban los discípulos, una multitud, iban hacia Naín, y habla allí, fíjense, allí en el versículo 12, que cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, hay una multitud queriendo entrar y hay una multitud queriendo salir. Una multitud que iba con Jesús, en donde cuando Jesús iba de un lugar al otro había esperanza, porque Él otorgaba lo que ningún otro podía otorgar. Sanidad física, sí, pero sanidad de corazón, sanidad del alma. Miren, si yo hago aquí o voy a una plaza entre quienes no conocen a Dios y les pregunto, levanten la mano quién alguna vez tuvo su corazón roto, hecho pedazos. No pregunto el motivo, pero toda la gente interpreta lo que es tener un corazón roto. Alguno tiene un corazón roto por un tema de pareja, otro por un tema con un hijo, otro por un tema con un padre, pero corazón rotos, hay muchos motivos por los que se puede tener un corazón roto, pero hay uno solo que lo puede sanar. Y no importa el motivo. El único que puede sanar un corazón roto es Jesús. El único que puede sanar un corazón roto es Dios. Y el motivo no importa. Y si la persona no le conoce, el Señor puede obrar. De hecho, ha obrado muchas veces en personas que no tenían ni siquiera el conocimiento mínimo de quién era Jesús. Entonces aquí había una multitud que iba con gritos de alegría seguramente, porque donde estaba Jesús había vida, porque Él es la vida. Había sanidades, había milagros, estaba la palabra viva, se oía esa doctrina que no pertenecía a hombre alguno, que era proveniente del Padre, la doctrina. Su enseñanza no era como la de los escribas, los fariseos, Él hablaba con autoridad e iba de un lado al otro. Y aquí se nos dice que iba a Naín. Y cuando iba a Naín, justo, unos van y otros están tratando de salir. ¿Por qué? Porque los judíos no enterraban los cuerpos en las ciudades. Para enterrar un cuerpo había que sacarlo de la ciudad. Ahora aquí nos dicen que hay un encuentro entre Jesús y esa multitud, y una multitud que tendría que ver, en muchos casos, con muchas personas que compartían el dolor por la muerte de este joven, otros que se dedicaban a endechar, se dedicaban a llorar en esas situaciones tan difíciles,
Pero hay un encuentro. Y yo me pregunto si ese encuentro, claro, uno dice, qué casualidad, ¿no? Unos van, otros entran. ¿Cuántas veces en tu vida, de hecho, pasaste cosas que vos decías, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, qué coincidencia. Claro, la casualidad es, qué sé yo, es la sucesión de circunstancias que se van dando y que el hombre no puede ni prever ni dominar. Así dicen que es la casualidad. La coincidencia es la concurrencia notable de episodios que uno no le atribuye conexión alguna, pero hay una frase por ahí de Einstein dando vuelta, en donde él de alguna manera se dice que dijo que, no la quiero tampoco recordar con lujo de detalles, pero era así como que las coincidencias no eran otra cosa que Dios que actuaba de forma anónima, ¿no? Algo así. Claro, él no tuvo la posibilidad aparente, por lo que se dice que él pensaba de Dios, de tener un encuentro con ese Dios tan personal. Él creía otra cosa acerca de Dios, pero no ese Dios personal. Porque una cosa es cuando vos decís, sí, hay algo que debe estar dando, hay algo que es como el que ordena, y ahí hablan del universo y de la naturaleza y podrían estudiar lo que es el panteísmo, un montón de cosas. Pero hay otra cosa bien diferente cuando vos ves a Dios en todo. Entonces, ¿coincidencia, casualidad o la obra o los planes de Dios? Bueno, cada uno de acuerdo a la vista que tenga podrá decir. Hay algunos que dirán, qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia. Justo que Jesús iba para allá, se topa con quien vienen para este lado y justo se encuentra ahí. Yo no creo eso. Y sé que aquellos que vemos a Dios como quien es Él, saben que esto no es. Y si no, me podrían explicar, por ejemplo, no sé, tengo muchas cuestiones que uno podría. Estuvimos viendo a Bartimeo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan dónde está? Bueno, Marcos 10:46. Miren lo que vimos domingos pasados, ¿no? ¿Se acuerdan Bartimeo? Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Una casualidad. Y una casualidad más porque, fíjense, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. O sea que Bartimeo no iba de un lugar al otro. Bartimeo era un ciego postrado. Jesús pasó por allí. Jesús pasó. Y si ustedes, no podemos volver a todo lo que vimos, pero si ustedes recuerdan cómo sigue, leamos el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí, y sigan. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. El Señor, todos los demás pensaron que esto era, qué casualidad. No había casualidad. Como que estés acá no es casualidad. Aunque vos digas, vine porque tengo que cumplir, quizás alguien porque me invitaron, no es casualidad. No es casualidad, no es algo que tenga que ver con la coincidencia. Hoy vine y el Señor está hablando de algo que me está tocando lo profundo del corazón. No, el Señor sabe. Y sabe cómo tocar a cada uno. Y sabe el Espíritu Santo cómo obrar. Pero, ¿se acuerdan en Juan capítulo 4? Hay tantos ejemplos de casualidad que tendría que poner millones. Pero ¿se acuerdan Juan 4? Pongamos Juan capítulo 4. La samaritana. El encuentro del Señor con la samaritana. ¿Lo recuerdan o no? Versículo 4, vamos a poner. Si ustedes ya recuerdan. Si no, después leen, obviamente, todo el Evangelio. Dice que
y le era necesario pasar por Samaria. ¿Quieren poner el versículo 3 para el que no lo recuerda el pasaje? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y fíjense en el versículo 4 que dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús justo se cansó ahí. Se cansó del camino, se sentó así junto al pozo. La hora es, ahí te dice a qué hora era. Y fíjense la casualidad que viene después. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Qué casualidad. Qué increíble, ¿no? Jesús le dice: dame de beber. Y fíjense que los discípulos se habían ido a comprar. Pero la verdad es que yo cada vez que veo la Biblia digo, si me quiero dejar guiar por las casualidades, por las coincidencias, escucho tantas veces a los cristianos decir: qué casualidad, qué coincidencia, uy, fíjate, uy, mirá. Y digo, qué corta vista. Qué poco entendimiento de cómo Dios hace las obras. Y esto es lo que yo les hablaba el domingo, el jueves pasado. El jueves pasado yo les decía, estaban allí los discípulos en la barca, temblando, agotados, y Jesús venía caminando para ayudarles y ellos pensaban que era un fantasma. Porque cuando vos no entendés cómo obra Jesús, vivís en pánico. Pero aquellos que van entendiendo, porque van conociendo a su Señor, dicen: no. ¿Pero vos tenés un problema? Sí, pero lo veo a Jesús caminando. Veo cómo se va acercando. ¿Pero vos estás con una dificultad? Sí, pero conozco a quién sirvo. Conozco en quién he depositado mi confianza. Bueno, esa casualidad llevó a que no solo la samaritana, sino muchos confiaran en Él. Son casualidades, sí, casualidades. Hay algunas que, yo sé que a lo mejor hoy me voy a extender un poquitito, porque hay tantas casualidades que no me dejan. ¿Recuerdan Esther? El libro de Esther. Miren que les estoy poniendo todas situaciones de mujeres. Pero en el libro de Esther, acompáñenme al libro de Esther, o si no, lo ponemos. Primero leemos el versículo 12, 5:12 y el 5:13, que dice. Vamos por el 5:12. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete. Ustedes recuerdan, ¿no?, que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Y allí dice: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Bueno, Amán había planeado destruir al pueblo judío y de repente es invitado por la reina Esther con todo lo que ustedes ya saben que involucra para llegar a este punto. Y Amán estaba amargadísimo por Mardoqueo. Y el versículo siguiente: y le dijo Zares, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto. Seguimos. Aquella misma noche, fíjense, ¿no? Planea hacer una horca y dice que aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Se le fue el sueño. Y si ustedes se fijan y leen todo el libro, se van a dar cuenta que encima la invitación fue un día y después pasó para el otro día. Pero digo, en la misma noche al rey se le fue el sueño y dijo que le trajesen el libro de memorias y crónicas y que las leyeran en su... ¿Ahí lo tenemos? O sea que no solo se le va el sueño, sino dice: quiero leer el libro de las crónicas. Entonces hallaron que Mardoqueo había denunciado el complot. Y si ustedes siguen, versículo 3, se van a dar cuenta que dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo? Y respondieron los servidores del rey: nada se ha hecho. Y sigan, versículo 4. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada.
Amán viene, había preparado la horca y viene para decirle que lo ahorque, y de repente esa noche había perdido el sueño, había encontrado en las crónicas que Mardoqueo había dicho algo, y ahora ese rey estaba dispuesto a... Sí, por favor. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio, y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién desea el rey honrar? ¿Vamos? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo. Él ya se estaba probando todo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Y creo que en el versículo 10 del capítulo 7, del capítulo siguiente, pongamos el versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Ustedes creen que Mardoqueo pensaba que esto había sido una coincidencia? ¿O que Dios estaba obrando? Qué corto no es a veces cuando entendemos o creemos que coincidencia. Miren, ya no lo voy a hacer porque nos demoramos mucho en cada vez que estamos leyendo así, pero después lean la historia de Moisés. Moisés nace, saben que no pueden, a los varones había que matarlo, lo retienen, lo ponen en un junco, lo agarra la hija de Faraón, y ¿saben quién lo termina criando? La madre. Y encima la casa de Faraón le paga para que lo críen. Son todas coincidencias. Por eso yo te animo a que dejes de lado de vivir como alguien que no conoce a Dios, si es que estás viviendo así. ¡Qué coincidencia! ¡Uy, qué tema! ¡Uy, qué! ¿O acaso no conoces al Dios al que servís? Mirá lo que dice el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Una no faltó. En Daniel podemos leer varias veces, pero Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Fíjate lo que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Así que si vos pensás que tu vida va de evento en evento, y que eventos que no tienen conexión entre sí, aparente, de coincidencia en coincidencia, o si vos pensás que todo es producto de una casualidad, entiendo que no has visto claramente al Dios verdadero. Y aquí hay muchos, Aquí hay muchos. Qué casualidad, qué coincidencia. Olvídate. Eso es para los que no conocen a Dios. Los que los conocemos sabemos quién es. Y sabemos que no había ni casualidad ni coincidencia. El Señor quiso estar entrando en Naín al momento en que sabía que, claro, los otros sí no sabían nada. Ni los que acompañaban a Jesús, no. Ni los que estaban con la mujer, no sabían. ¿Por qué? Porque hay algo que, desde el punto de vista humano, claramente, como el hombre no puso mano, piensa que es una casualidad. Como yo no pude poner mano en eso,
Pero lo que pasa es que el hombre no se da cuenta de lo limitada de su mano. Entonces piensa que, claro, esto no pudo ser arreglado. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene capacidad de arreglarlo. El hombre no podía arreglar que Jesús no podía. ¿Por qué? Porque Jesús sabía del encuentro con esta viuda. Los discípulos, no. La multitud, no. La viuda, no. Los que estaban con la viuda, tampoco. ¿Te das cuenta de lo que es el Dios soberano? Y muchas veces Dios nos comparte algunas de las cosas que Él piensa hacer por gracia, conforme a sus propósitos, porque Él así lo ha determinado. Y muchas veces, la mayoría, ni le entienden. Él anticipó su muerte 1, 2, 3, 5, 10 veces a los discípulos. Y los discípulos no entendían. Voy a ir a Jerusalén, me va a pasar esto. Entonces se encuentran. Y fíjate, volvemos por favor a Lucas, al capítulo 7. Y allí en el capítulo 7, en el versículo 12, fíjense que dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto. Y fíjate esta frase porque pocas frases pueden envolver tanto dolor como algo que diga difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Difunto. Su hijo estaba. Iban a enterrar a su hijo difunto, que era hijo único de una mujer que era viuda. Por ende, había perdido a su esposo y ahora estaba yendo a enterrar a su hijo. No sabemos más detalles. Sí sabemos que en ese tiempo lo que implicaba, primero, ser viuda, la cantidad de palabras, de versículos en donde el Señor llama a su pueblo a cuidar a las viudas, a no descuidar a las viudas, pero en la práctica, como todo lo que se le dice al pueblo, como todo lo que le dice al pueblo en la práctica, a veces no se da, pero siempre el Señor pone su mano. Y aquí estaba una mujer que iba a enterrar a su hijo único. Yo les digo, por eso digo, ni quiero que imaginemos, no me gusta ni siquiera imaginar situaciones así, porque nos llevan a un lugar de dolor. Pero así estaba esta mujer. Esta mujer va y miren que Lucas dice cuestiones o marca cuestiones que quizás otros evangelistas no marcaban, como por ejemplo lo de hijo único. Ustedes saben que la Biblia habla, por ejemplo, de que Jairo tenía una hija única. Y también Dios, y también Jesús la trajo a la vida. También un padre que va y le dice, tengo a mi hijo único que estaba gravemente atormentado. Ese hijo único yacía sin vida. Y la madre, después de todo lo que habrá ocurrido en ese tiempo anterior, tenía que sacarlo de la ciudad para llevarlo a su entierro. Pero dice la palabra en el versículo 13 que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Fíjense que aquí se utiliza y cuando el Señor, esto generalmente más allá de la interpretación de Kyrios, la palabra que Señor, en ese tiempo no estaban interpretando bien qué quería decir o qué era realmente que el Señor fuese Dios, que Jesús fuese Dios. Pero allí habla de una palabra que el Señor utiliza a lo largo de varios pasajes. Es una palabra que hemos visto en la alimentación a los 5.000, en la alimentación a los 4.000. Hemos visto cuando habla de que la mies es mucha y el Señor se compadeció.
compadecerse. Compadeció de ella. Hay un juego de palabras con la palabra compadeció que es adecuado. Padecer con. ¿No? Padecer con. Y esta palabra que se utiliza, que es la más fuerte en el griego para hablar, esto habla es una palabra que en el griego habla de que fue movido en sus entrañas, en lo más profundo. Ese dolor, esa tristeza, en lo más profundo, en lo más profundo. El Señor se compadeció de ella. Claro, muchos no entienden, porque muchos siguen pensando como el fariseo, como los escribas, que tenían una visión distorsionada de Dios. ¿Se acuerdan el domingo pasado con el hijo pródigo, no? Tenían esa distorsión a tal punto que no entendían que Dios amaba, que Dios era bueno, que Dios era misericordioso. ¿Saben dónde encontramos esta misma palabra? ¿Recuerdan en el hijo pródigo? Vayamos allí a Lucas capítulo 15, versículo 20. Es la misma palabra. La palabra es esplagno nisomai, no importa el nombre. Pero recuerdan el hijo pródigo, ¿no? Que lo vimos la semana pasada, y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Es esa misma palabra que se utiliza para compasión. Es ahí. El Padre fue movido a misericordia. Volviendo, Jesús se compadeció de ella, de la mujer. Claro, ahora imagínense, la mujer sale. ¿Cuántos? Y piensen conmigo, ¿cuántos de los que estaban allí realmente estaban sufriendo con esa mujer? Muchos. La mujer salía, más allá de las personas que habitualmente se les pagaba, ella seguramente tenía mucha gente ahí como cuando murió Lázaro. Había mucha gente que amaba a Lázaro, que estaba con Lázaro, que amaba a María, a Marta. O sea que había mucha gente que sentían ese sentimiento de tristeza, de dolor. Ahora imagínense que a esta mujer se le acerca cualquiera de ese entorno y le dice, no llores. Y la mujer le habrá dicho, si le dijera, ¿cómo querés que deje de llorar? ¿Cuántas veces en momentos tan difíciles realmente no sabemos qué decir? Pero claramente una de las cosas que no diríamos es no llores. Sería algo insólito que alguien diga no llores. Sería algo hasta absurdo, salvo que aquel que diga no llores pueda cambiar el motivo del por qué esa persona está llorando. Ahora, acá no se trata de fiebre, como la suegra de Pedro. Acá no se trata de lepra. Acá no se trata de ciego, ni aún ciego de nacimiento. Aquí se trata de alguien que murió. ¿No se dan cuenta que quién le iba a pedir? Ni en la cabeza, ni en nadie, por más que alguien hubiera reconocido a Jesús, le iban a decir, hace algo. Lázaro muere, Marta y María no se animan a decirle, haga algo. Solo le dicen, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Así que ¿quién pediría algo tan inútil? Porque imposible de llevar adelante. Pero el Señor le dice, no llores. Literalmente es, deja de llorar. ¿Vos te imaginas? Fíjense lo que dice allí el versículo 13. Cuando el Señor la vio, no solo pasó todo lo que les narré que dice allí, que pasó en el interior del Señor, sino que le dijo, no llores. Yo cuando lo leía, digo, claro,
Pero no hay ninguna otra persona en el mundo que le pueda decir no llores. No, porque era Dios diciéndole no llores. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro. Olvídense, ceremonialmente, de tocar muerto o cosa semejante hubiese requerido, hubiese sido un tema. Pero el Señor era el Señor. Cualquier inmundicia no se le iba a pegar a Él. La que iba a dejar de existir era la inmundicia. Y los que llevaban se detuvieron. Aquí féretro, no piense que es como hoy, no, eran unas camilla mortuoria. Eran unas camillas, a lo sumo a veces había algo hecho de mimbre. Era llevarlo, no era como hoy. Pero lo que sí era que hizo... ¿Y qué dice que pasó? Se detuvieron. Imagínense la situación. Ahora sí, imagínense la situación. Se detiene. Y aquellas personas ven que el Señor le dice, no llores, y que ¿qué hace? Se detienen. ¿Y quién iba a poder esperar que el Señor le dijera, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Se lo estaba diciendo a un cadáver, a un difunto. Se lo estaba diciendo a un joven muerto. Claro, yo creo que no hubo tanto lugar para el asombro porque el versículo 15 nos aclara y nos dice, entonces se incorporó el que había muerto. Pero ¿y qué más? Y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. No llores. Yo soy el único que puede calmar ese, no solo cortar ese llanto, sino puedo hacer que tengas un gozo como el que nunca pudiste soñar tener. Porque todo lo que se te había derrumbado, porque hasta tu futuro pensando en ya no tengo esposo, no tengo hijo, ¿de qué voy a vivir? Hasta se podía haber, en medio del dolor hasta podría haber estado pensando en que iba a terminar mendigando y de repente el encuentro con Jesús, y de repente el encuentro con Jesús. Y a Jesús nadie le pidió nada. Jesús fue, miró, se compadeció de la mujer. El Señor mismo hizo que se detenga. El Señor mismo así lo quiso hacer. No fue producto de la oración de nadie, fue producto del amor de Dios. De ese amor que muchas veces no entendemos. Bueno, lo cierto, podemos hablar de tantas cosas. Versículo 16. Pero todos tuvieron miedo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuál sería tu situación si de repente un muerto se levanta a la vida y habla? Alguien que está muerto se levanta y empieza a hablar. ¿Miedo? Y claro, ¿quién no? ¿Quién no? Este es el primero de otros pasajes que después vendrá Jairo, la hija de Jairo, después vendrá Lázaro. Pero ¿cómo no sentir miedo? Pero claro, el miedo pasó a glorificar a Dios, ¿no? A decir, a dar la gloria a Dios, porque no entendían qué pasaba, pero se daban cuenta que más allá de que ninguno se iba a poner en ese momento a pensar si era o no una coincidencia, nosotros lo podemos hacer para que nos quede claro de que no hay nada que sea coincidencia, o no hay nada que sea, pasó porque pasó. En tu vida no hay nada que pase porque pasa. Dios tiene el control de todo. Ahora, hay cosas que claramente Dios no quiere que hagas y las haces. Y empezaron a dar gloria a Dios y hablaron de un gran profeta. De un gran profeta. Claro, el profeta, ¿no?
digamos, no un gran profeta, el profeta. Pero posiblemente a ellos se les vino el recuerdo que de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Ustedes después lo buscan, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Elías y Eliseo, que Dios había obrado a través de ellos, de una manera muy diferente, ¿no? Cuando ustedes lean esos capítulos se van a dar cuenta que tanto Eliseo como Elías tuvieron que, ya no sabían medio qué hacer. No fue así como levántate. Pero claro, dijeron, Dios visitó a su pueblo. Dios visitó en ayuda, Dios te visita en ayuda. Las veces que en la Biblia encontramos que Dios visitó a su pueblo, en Ruth lo encontramos, Dios visitó a su pueblo, en Samuel lo encontramos, a lo largo de toda la historia encontramos, Dios visitó a su pueblo. Era la obra de Dios, no había ninguna otra posibilidad. Ahora, claro, nosotros tenemos un entendimiento bien diferente de aquel que ordenó que se detenga el cortejo. Nosotros conocemos quién lo hizo. Ellos no. Ni siquiera sus discípulos entendían con claridad. Ni siquiera ellos podían entender. Poné por favor aquí el capítulo en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Claro, ellos no entendían que la resurrección y la vida hecho carne le estaba ordenando a la muerte que suelte la presa. Porque era el único que podía hacerlo. Porque el Señor es el Dios de la vida y el Dios de la muerte. Él reina con autoridad. Él es y solo es. Por eso cuando cantamos aquí, Él es el camino, la verdad, la vida. Es Jesús. Y hay algunos que no entienden lo que están diciendo. Están exaltando al Rey por quién es Él. Él es el camino. Él es la vida. Ahora, ese versículo 6 en Juan 14, que yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que nosotros a veces no entendemos es que esa vida, que ese camino, que esa verdad que hay en Dios no está separada de su amor, de su misericordia. Por eso Él es el único que se puede dirigir a un muerto como si estuviera vivo. Nosotros no. Nosotros no le hablamos a los muertos. La Biblia habla de lo que significa. Nosotros no hablamos a los muertos. El muerto no te escucha, salvo que seas Dios. Salvo que seas el Verbo, salvo que entiendas, aunque está en un contexto, pero acompáñeme a Romanos capítulo 4, versículo 17. En realidad, vamos al 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En ese contexto de Abraham dice, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual, ¿qué dice? ¿Quién es? Dios, el cual da vida y llama las cosas que no son. Que de este llama las cosas que no son como si fuesen, se ha hecho un desastre. No, pero vos tenés que llamar a las cosas que no. Llama a las cosas que no son como si fuesen. El único que puede crear y crear de la nada, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es? Dios. Ahora, el único que da vida, Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso Abraham fue Abraham antes de ser Abraham. Abraham
le dijo, vos vas a ser padre de multitudes. Abraham. Porque el Señor llama, porque el Señor sabe que lo que Él dice lo va a cumplir. No tiene que ver con que nosotros confesemos, yo voy a confesar esto y ahí no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que vas a estar deshonrando a Dios. Pero el Señor sí llama a las cosas que no son como si fueran. El Señor sí tiene misericordia. Y termino. Hechos, capítulo 3. Luego de que se dirige al muerto como si estuviera vivo, en Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15. En el 15, pero el 14 yo se los pongo para que ustedes lo lean, porque a lo mejor, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida. ¿Se acuerdan quién está hablando? El discurso de Pedro. Y en el versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Porque Jesús es el origen y el causante de la vida. Yo los animo a que se queden con algunas cosas. Hemos hablado mucho, pero algunas cosas. Primero, pedile al Señor, Señor, yo quiero aprender a ver tu obrar. Yo no puedo seguir siendo un ciego ante lo que vos estás haciendo. Yo quiero darme cuenta. Yo quiero darme cuenta. ¿De qué? De tu compasión, de tu amor, de tu misericordia. De cómo vos me dejás ir viendo de alguna manera cómo vas trazando. ¿Por qué? Porque les repito, en ese momento solo Jesús sabía, ni los discípulos, mucho menos la multitud. Pero hoy nosotros tenemos la Biblia. Y los discípulos y todos los que leemos hoy la Biblia con el Espíritu Santo ya nos damos cuenta que era el Señor que tenía planeado ese encuentro. Que era el Señor el que tenía compasión de esa mujer. Que era el Señor que no quería que esa mujer llorara y llorara y llorara, sino que fue el Señor el que le dijo, detente. Y el Señor quería mostrar una vez más quién era Él. Y lo que Él podía hacer, la potestad que Él tenía. Y quería que sus discípulos entendiesen, aunque aún todavía no entendían con claridad. El Señor nos está queriendo llevar a ese lugar donde comprendamos su bondad, su misericordia, su amor. El Señor se compadecía de las personas. Si vos sos cristiano, vos debés compartir algo de lo que tiene tu Señor. Y tu Señor te va a compartir algo. Vas a empezar a mirar a las personas con compasión. Aquellas que no le conocen las vas a ver con compasión en vez de irritarte. Hay muchos que cuando se encuentran con alguien que no conocen a Dios se irritan en vez de tener compasión. El Señor veía las multitudes y se compadecía. Y no te olvides de quién es Él. No te olvides que Él no cambia. Y no te olvides que Él es el único que puede hacer que el momento más terrible de la vida de una persona se convierta en lo contrario. Porque yo creo que si hubiésemos podido hablar con esta mujer
Y si la mujer te podía haber contado algo, ya no hubiese arrancado por el momento en que murió, sino por el momento en que le escuchó hablar de nuevo, de ese encuentro con ese Jesús que le dijo, no llores. Ese encuentro que le cambió la vida a ella y a tantos. Vamos a orar.